Bienvenidos al día 16 de nuestro reto incendiario, el libro de Itiel Arroyo. En el día de hoy, esta enseñanza o este día trajo mucha bendición a mi vida, me confrontó mucho también y habla acerca de los procesos de Dios. El día de ayer, el día 15, también estuvimos hablando un poco sobre este tema también, pero el día de hoy abordamos un punto muy específico y es el quebrantamiento. El título para el día 16 es Necesitas ser quebrantado. Y quisiera leerte cómo inicia este capítulo de este día. Deja de huir de los procesos dolorosos. Por favor, deja de ser un escapista. Necesitas esos procesos difíciles para ser formado, para llegar a ser quien Dios quiere que seas. No hay promesa sin proceso. Y esto me hace pensar mucho en la cantidad de veces que nosotros hemos querido llegar a escapar de los procesos de Dios. Hemos querido alejarnos cuando iniciamos algo. Hemos querido siempre dejar las cosas incompletas simplemente por querer o sentir que necesitamos salir corriendo de lo que sea que estemos haciendo. En medio de una relación, un matrimonio, cuando comienza a tener problemas, termina optando por un divorcio. A la final, en medio de una familia, cuando alguien hace algo en específico o cuando una persona se siente juzgada dentro de una familia, termina tomando la decisión de aislarse del resto de sus familiares o cerrar las ventanas de su corazón para que nadie pueda llegar nuevamente a entrar. También incluso en muchas ocasiones a nivel de iglesia, cuando una persona es corregida, lo que prefiere la persona antes de la corrección es terminar de irse a otra iglesia, a otro lugar donde sea un lugar donde no lo regañen quizás, donde no tenga o sienta que le estén corrigiendo, siempre pensando en la comodidad. Y siempre que pensamos en la comodidad, ocurre que nos estamos alejando del propósito de Dios. Si realmente queremos crecimiento para nuestra vida, una persona no crece en un ambiente normal, en un ambiente tranquilo, en un ambiente cómodo. Siempre las personas terminan creciendo en momentos en donde directamente todo se pone a prueba. Momentos de tensión, momentos de dificultad, es allí donde realmente termina ocurriendo el crecimiento. Muchas veces hablamos sobre que debemos aprender a soltar, pero en esta ocasión debemos más bien comenzar a aprender a que tenemos que permanecer. Hay ocasiones en este tipo de procesos de Dios en donde lo que nos va a tocar realmente es permanecer, es esperar, es saber de que Dios es el que está obrando y procesando nuestra vida. Muchas veces incluso antes de soltar tenemos que agarrarnos mucho más fuerte. Tenemos que agarrarnos más fuerte de Dios en medio de la prueba, en medio del proceso, no soltarnos nunca de Él en ningún momento. Y eso es lo que nos va a asegurar que en medio de todo el proceso Él va a estar con nosotros, siempre y cuando que no lo soltemos. Cada uno de nosotros necesita ser quebrantado por Dios para que realmente podamos dar ese fruto que Dios quiere que nosotros demos, para que realmente podamos comenzar a vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Debemos de ser quebrantados. Jesús lo explica de la siguiente manera en Juan capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba haciendo la conexión entre dar fruto y ser quebrantado. Escucha esto. Una semilla contiene dentro de sí el potencial para una gran cosecha, pero para que ese potencial sea liberado, la cáscara exterior debe ser quebrada. No hay otra manera. ¿Qué significa esto? De que cada uno de nosotros terminamos siendo esa semilla que dentro tiene un fruto, tiene el potencial de dar un fruto especial y único, y terminamos siendo esas semillas en las manos de Dios, a la cual si nuestro exterior, si las fortalezas de nuestra vida, si la capa más dura de nuestro corazón no es quebrada, directamente no vamos a poder dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Hasta el árbol más hermoso que tú veas, ese árbol que más fruto puede llegar a dar, en su momento fue una semilla, pero fue una semilla que tuvo que ser quebrada para que pudiera dar ese fruto. Es una semilla que tuvo que haber sido sembrada o caída en una tierra específica para que en su debido momento, después de una serie de procesos,
pudo haber sido formado ese árbol a través de esa pequeña semilla. Y así muchas veces nos coloca Dios también. Dios nos coloca bajo tierra y muchas veces Dios a veces hace que sintamos como que estamos muriendo, pero realmente no es así, sino que el Señor nos está promoviendo. El Señor está preparando el terreno de nuestro corazón. El Señor está quebrando esa cáscara, ese exterior, ese caparazón para que podamos dar el fruto. Necesitas ser quebrantado y punto. Si Dios te entierra es porque te quiere promover. A todos nos da miedo ser enterrados por Dios en la oscura tierra de las circunstancias difíciles, pero créeme, cuando Dios te procesa en la oscuridad, te está preparando para exponer tu fruto en público. Y esto me trae a memoria esta forma que debemos cada uno de nosotros orar, lo que describe la Biblia, que cuando queramos tener ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo de oración, debemos cerrar la puerta, debemos entrar en el lugar secreto y el Dios que está en lo secreto estará allí. Y esto me gusta porque la manera que Dios se presenta a nosotros en lo secreto también hace que nosotros en lo secreto podamos revelar lo que hay en nuestro corazón de forma genuina. Quizás tú puedas aparentar muchas cosas frente al público. Quizás tú puedas estar triste por dentro, tú puedes estar roto por dentro, tú puedes estar por dentro como que si fuera el lugar más difícil de tu vida, el momento más dificultoso que puedes llegar a experimentar. Pero por fuera tú vas a aparentar una sonrisa, a pesar de que por dentro está sucediendo totalmente lo contrario. Pero en el lugar secreto es que podemos realmente ser quienes nosotros somos frente a Dios. Podemos abrir nuestro corazón por completo en lo secreto porque entendemos y sabemos que Él es el único que está allí junto con nosotros. Y ahí es donde realmente podamos derramar todo lo que hay dentro de nosotros en la presencia de Dios, en el lugar secreto. Y aquí me gusta esta pregunta que genera Itiel en este capítulo del libro. Dice, si para que la semilla cumpla su propósito debe quebrarse su cáscara, ¿qué debe quebrarse en nosotros para ser útiles para Dios? ¿Qué es aquello que Dios quiere que sea quebrado en tu vida, en tu corazón, para comenzar a ser esa persona útil en las manos de Dios? Y aquí hay una respuesta y dice, debe quebrarse nuestro yo. Debe humillarse nuestro ego. Y esta instrucción y esta guía me gusta mucho porque habla de que debemos de hacer morir cosas en nuestra vida. Hay áreas en nuestra vida que debemos de ceder para que sea Jesús el que crezca en nosotros. Debemos menguar para que sea Él el que crezca en nuestras vidas. Debemos cederle el control al Espíritu Santo de Dios. Hay procesos a los cuales no es que Dios esté gustoso de que nosotros, sus hijos, pasemos por cada uno de ellos. Pero Dios sabe muy bien cuál es el tipo de proceso que nosotros necesitamos para ser quebrantados. Hay personas que cualquier tipo de proceso no les va a hacer ni cosquillas. Hay procesos a los cuales cualquier persona le va a dar igual. Pero hay otro tipo de procesos a los cuales Dios sabe muy bien que son las situaciones perfectas y específicas para poder quebrantar nuestro corazón. Él sabe muy bien que cualquier otro proceso quizás sea fácil para nuestras vidas, pero Él sabe muy bien a qué tipo de lugares Él debe de exponernos, a qué tipo de situaciones o circunstancias para que realmente pueda cumplirse ese proceso en nuestra vida. Quizá algunas personas dirán de que han sido ya procesadas por Dios, de que ya son personas quebrantadas, pero ¿cómo realmente yo puedo saber si yo he sido quebrantado? ¿Cómo puedo saber si Dios ha comenzado el proceso de quebrantamiento en mi vida? Y es de una forma fácil y sencilla. Comienza a ver de qué forma hablas, de qué forma piensas, de qué forma tratas a los demás, de qué forma te expresas, cuáles son los pensamientos que estás teniendo, qué es aquello que te gobierna, qué es aquello que controla tu vida. Porque si el día de hoy algo más está controlando tu vida que no sea Dios, que no sea el Espíritu Santo, significa entonces que no has comenzado este proceso de quebrantamiento. Significa que no has sido quebrantado realmente de la forma que Dios quiere. Y ahí es donde entra que no estamos siendo realmente útiles para Dios siempre y cuando de que todavía no hayamos sido quebrantados. El quebrantamiento es un proceso muy necesario porque ahí es donde hacemos morir áreas de nuestra vida para que sea el Espíritu Santo el que tome todo el control en nuestros corazones. Nuestra mente debemos de decirle al Señor, Señor, mi mente es territorio del Espíritu Santo, yo ya no permito pensamientos que sean ajenos a mí. Son cosas que puedes orarle a Dios, que puedes
pedirle a Dios en oración que sea Él el que te esté ayudando en medio de este proceso, porque lo mejor de todo es que cuando se inicia un proceso con Dios, no estamos solos, sino que Dios mismo nos acompaña. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros acompañándonos en medio de este proceso, trabajando con nuestra vida, trabajando en medio aún de la oscuridad, en medio aún del silencio que pueda llegar a haber en diferentes situaciones. Dios está allí.